Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta última ponencia de la Jornada Anual de Salud Mental que ha estado organizado por la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y Espora Psicológica. Ya a lo largo de todo este año hemos tenido una serie de ponencias, de pláticas y pues en esta ocasión, para despedir justamente este año y esta jornada tenemos el placer de escuchar a una especialista con el tema de primeros auxilios psicológicos. Antes de darle la palabra a la maestra Mariana, quiero que conozcan un poquito más de ella y les voy a hablar sobre su semblanza. La maestra Mariana Figueroa es licenciada y maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con 12 años de experiencia en psicoterapia con enfoque psicoanalítico. Cuenta con certificación británica en primeros auxilios psicológicos. Es profesora invitada de la Facultad de Medicina en esta misma universidad, UNAM, y ha trabajado en organizaciones nacionales e internacionales como Médicos Sin Fronteras. La maestra Mariana trabaja con perspectiva de género en consulta privada y ha colaborado con centros de apoyo psicológico a población adolescente y adulta en México, Inglaterra y Ucrania. Actualmente es psicoterapeuta en el programa de Espora Psicológica aquí en la Facultad de Ciencias. Y bueno, pues como podemos ver, tiene experiencia en toda esta atención a primeros auxilios psicológicos, que es un tema muy importante. Y pues bueno, pues le doy la palabra a la maestra Mariana. Adelante. Muchas gracias, Marlene, por la presentación. Gracias a la Facultad de Ciencias, a la Comisión de Género por la invitación. Pues bueno, vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla. También gracias por estar aquí con todo y el frío, que ya estamos casi de vacaciones. Gracias por acompañarnos. Em, bueno. Pues les voy a presentar este tema de primeros auxilios psicológicos. Procuraré ser lo más sintética y breve posible porque es un tema muy amplio. Y bueno, en esta presentación vamos a ver principalmente por qué los primeros auxilios psicológicos, qué son y qué no son, y cuál es el plan de acción, es decir, cómo se lleva a cabo el proceso de los primeros auxilios psicológicos. Bueno, ¿qué son? Los primeros auxilios psicológicos son una respuesta humana de apoyo a otra persona que está atravesando una situación difícil o de crisis y que pueda necesitar ayuda. Los proporcionan personas no profesionales y es la ayuda inicial antes de llegar a un tratamiento profesional. Entonces, bueno. Eh, es muy importante hacer hincapié en esto que dice aquí de que lo podemos dar todas las personas. Es una forma de acercarnos persona a persona, universitaria a universitaria, eh, mm, solo por el hecho de estar cerca de ser humano y humana. Bueno, es importante estas estadísticas. El 90% de las personas piensan que pueden superar sus problemas de salud mental solos. Y esa es una de las principales barreras, efectivamente, para que las personas se sientan mejor. Eh, mm, También es más probable que una persona acuda a una ayuda profesional si alguien más se lo recomienda. Entonces, esta es otra de las razones por las cuales es importante saber cómo acercarnos a una persona que está en una situación de crisis. Y bueno, las personas asistidas con primeros auxilios psicológicos redujeron sus posibilidades de desarrollar una psicopatología después de la situación de crisis y tuvieron mayor posibilidad de enfrentarse a sucesos igual de perturbadores, pero con mayor tranquilidad.
Entonces, los primeros auxilios psicológicos parten de el principio de hablar y enfrentar la situación y evitar el estigma y el silencio acerca de hablar de las situaciones críticas, de las emociones. Entonces, lo que necesitamos en principio para poder acercarnos a otra persona y darle una atención en primeros auxilios psicológicos es tener un interés genuino en la otra persona. Es decir, tener curiosidad, interés, empatía por mirarla, por escucharla y por compartir con él o con ella. Después, también lo que necesitamos es tener la mejor intención de ayudar a la otra persona de la mejor manera que podamos. Y esa es la idea de estar aquí en esta charla, tener algunas pautas para saber cómo ayudar efectivamente y eficazmente a otra persona. Los primeros auxilios psicológicos también parten de el sentido común. La cuestión es que cuando tenemos a una persona en crisis enfrente, a veces ese sentido común puede no estar funcionando de la mejor manera y por eso es muy importante acudir a una charla como esta para tener estas pautas y que en el momento que esté una persona en crisis enfrente de nosotros se pueda echar a andar estas pautas de la mejor manera. Em, bueno, también contemplar que ayudarnos entre las personas, ayudarnos de persona a persona, no sustituye a una ayuda profesional, pero tampoco a la inversa. Una ayuda profesional tampoco va a poder sustituir la red de apoyo y la escucha que podamos tener en nuestro día a día con personas cercanas. Bueno, también otra pauta importante de la charla de hoy es entender cómo podemos acercarnos a ayudar a alguien sin estas frases como el échale ganas o el quedarnos en silencio. Cuando llega alguien muy triste o con mucho miedo, con mucho enojo y entonces no saber qué decir. Em, También es importante considerar la diversidad, que las personas podemos entrar en crisis por episodios y situaciones distintas y que no porque una situación a mí no me genera una crisis, entonces voy a invalidar que a otra persona sí se la causa. Em, y bueno, finalmente partimos de la pauta de que hablar ayuda. Bueno, eh, desde 1930, el psicoanalista Sigmund Freud, en su famoso libro El malestar en la cultura, describe que existe una especie de malestar continuo e incurable en el ser humano, derivado de tres fuentes de sufrimiento. Estas tres fuentes también pueden ser las fuentes de una crisis. La primera fuente es el poder de la naturaleza, frente al que el ser humano poco puede hacer. Pensemos en lo que nos causa física y emocionalmente los terremotos u otras catástrofes naturales como huracanes. La segunda fuente de malestar, unida a la naturaleza, pero no únicamente a ella, es el cuerpo propio. Un cuerpo que enferma y al que estamos atadas y atados hasta el último día de nuestra vida. Y bueno, saber que nuestro cuerpo tiene caducidad y vivir en su deterioro con el paso del tiempo y saber que no hay algo que pueda detenerlo, pues también puede ser una fuente de, en principio, de malestar y también de una crisis, como lo puede ser el diagnóstico de alguna enfermedad. Y finalmente, para Freud, la tercera fuente de malestar es la relación con las demás personas. Para el psicoanálisis son los vínculos entre las personas la mayor fuente de malestar, ya que vincularnos con las y los demás obliga a renunciar, en- pues a renunciar a mucho de lo que consideramos propio e individual. Entonces, evidentemente, el lazo con los demás es también fuente de alegría, de creación, de comunidad. Sin embargo, las relaciones con las y los demás son complejas y muchas veces conflictivas. Bueno, ¿qué es una crisis? Pues una crisis es un estado de desorganización, de desequilibrio mental, donde la persona no se puede calmar por sí mismo, por sí misma. Es un cambio abrupto, no esperado,
en la conciencia de las personas y evidentemente rompe con el equilibrio previo. Este equilibrio se rompe por causas ajenas a nuestra voluntad, como puede ser un accidente, una situación de violencia, como un secuestro, una violación, un robo. También, como ya hablamos, puede ser a causa de la naturaleza, como un terremoto, un huracán o algún otro desastre natural. Y también em, pues estas situaciones van a sobrecargar a nuestro sistema psíquico y es por eso que nos llevan al límite y vamos a necesitar un tiempo para recuperar. Las fases de una crisis, bueno, son el evento precipitante que es inesperado, fuera de lo habitual. Después una respuesta desorganizada que genera confusión, angustia. Después una explosión, que es la pérdida de control, pensamientos o conductas inadecuadas y en algunas ocasiones destructivas. Y después de estas tres primeras fases de la crisis, pues se espera que lleguemos posteriormente a la fase de estabilización, que es la aceptación de la situación, pero todavía nos encontramos vulnerables a volver a caer en la situación previa de explosión. Y finalmente la adaptación. Entonces, lo que vamos a hacer con los primeros auxilios psicológicos es facilitar el proceso de pasar a la estabilización. O sea, que la persona en crisis que tenemos enfrente pueda tener más herramientas para pasar con mayor facilidad a la fase de estabilización. Eso es lo que vamos a hacer con la ayuda de los primeros auxilios psicológicos. Después de una crisis, pues lo que podemos esperar es que haya malestar emocional, que es normal. Lo que sería normal sería pasar por una situación crítica y no tener ningún tipo de malestar emocional. También contemplar que no todas las crisis nos van a generar algún estado emocional perturbado permanente. De hecho, la mayoría se recupera sin necesidad de ayuda especializada. Y justo pues saber acercarnos a otra persona con los primeros auxilios psicológicos va a hacer todavía más alta esta probabilidad de que se pueda recuperar sin necesidad de ayuda profesional. Y bueno, es únicamente una de cada 7 personas que van a tener secuelas emocionales eh, a largo plazo después de una situación crítica. Bueno, entonces los primeros auxilios psicológicos son acciones que permiten disminuir los síntomas que genera una crisis. Síntomas como, pues las personas se muestran con la mirada perdida, torpeza en el habla, desorientación, despersonalización, mucha ansiedad, movimientos bruscos, llanto incontenible. Entonces, son síntomas que son una combinación entre sensaciones, conductas y emociones. Entonces, con los primeros auxilios vamos a hacer todo lo posible para disminuir estos síntomas. Disminuir, pero no desaparecer. ¿Por qué? Porque la persona tendrá su proceso único e individual y nosotros como una persona que se acerca a dar los primeros auxilios psicológicos, buscamos contener a la persona, ayudarla, que se sienta lo mejor posible, pero nuestro objetivo no va a ser que deje de sentirse como se siente. Y bueno, también en general vamos a hacer un trabajo de promover la salud mental. ¿Qué sí son los primeros auxilios psicológicos? Pues es escuchar, es validar a la otra persona, aceptar sus emociones como vienen, sin procurar que se callen o se desaparezcan de manera inmediata o de manera mágica. Sobre todo es dar confianza a la otra persona, confianza y seguridad. También en los primeros auxilios psicológicos es posible el contacto físico, pero es muy importante regularlo y sobre todo pedir permiso. Los primeros auxilios psicológicos también es hacer preguntas abiertas para saber qué le está ocurriendo a la otra persona, establecer prioridades a partir de la situación crítica por la que está pasando. Es establecer metas a corto plazo para que la persona se sienta mejor
es dar palabras realistas de esperanza, generar un plan de acción. En algunos casos podemos incluir alguna técnica de respiración y de relajación, pero es muy importante que contemplemos que estas técnicas no sustituyen a un proceso psicológico en caso de ser necesario. Y también si son compartir números de emergencia para que la persona pueda tener un apoyo profesional, una asesoría legal o que le atiendan de manera inmediata, sobre todo si está en una situación delicada, como lo podría ser un intento de suicidio. Bueno, ¿qué no son los primeros auxilios psicológicos? Pues no son contar nuestra propia historia, es no juzgar, no regañar a la otra persona. A veces cuando la persona que tenemos enfrente está muy alterada, con llanto incontenible, alzando la voz de manera incontenible, ante la angustia, a veces la acción que podemos llegar a tomar es regañar y es muy importante no hacerlo. También los primeros auxilios psicológicos es no intentar resolverlo todo en ese momento. La intención es que la persona se sienta lo mejor que pueda con la condición que tiene en ese momento, pero no resolver toda su vida ni todo su problema en la charla que va a tener con nosotros, que podrá durar desde 5 o 10 minutos hasta una hora. Los primeros auxilios psicológicos tampoco son negar o minimizar las emociones de la persona que tenemos enfrente y tampoco imponer creencias religiosas. A veces ante la angustia es común que algunas personas digan, Dios te va a ayudar, ¿no? O directamente que hagan alguna referencia a alguna creencia religiosa sin saber previamente si esa persona la comparte. Entonces es muy importante evitarlo. Bueno, los primeros auxilios psicológicos, sus objetivos principales, en resumen, son los siguientes. Permitir la expresión emocional, conectar emocionalmente con la persona, hacer un análisis realista de la situación por la que se está pasando, reducir el riesgo de daño físico o psicológico, normalizar las reacciones ante el suceso, proporcionar técnicas de contención y afrontamiento, derivar hacia tratamientos más estructurados si es necesario, como un apoyo psicológico o alguna asesoría jurídica, prevenir el empeoramiento de la situación, amortiguar el impacto de la situación y reducir el malestar psicológico. Ahorita en unos momentos más, pues vamos a hablar con algunos ejemplos directamente de cómo aplicar esta teoría a la práctica. Es muy importante también contemplar que la escucha es un puente de simbolización para que la persona que está pasando por una situación de crisis pueda hacer uso del lenguaje y hacer una traducción de los hechos traumáticos para poder sentirse mejor. Bueno, ya Freud, desde sus primeros estudios sobre la histeria en 1895, mostró la relación que existe entre la resolución de una situación traumática, es decir, su elaboración, su tramitación, para poder elaborar y para poder tramitar una situación traumática. Es muy importante que exista expresión lingüística por parte del sujeto para que pueda, como les decía, simbolizar dicho suceso y a través de la representación del contenido emocional en palabras, pues realmente sentirse aliviado. Bueno, em, les voy a leer un primer ejemplo de una situación de crisis y a partir de esta vamos a dar algunos ejemplos de cómo se aplicarían estos objetivos que vemos ahorita en la pantalla. Entonces, la primera situación es la siguiente. Un hombre de 32 años
hace el esfuerzo de revivir a su esposa, quien falleció por ahogo en su domicilio minutos antes de que alguien pudiera auxiliarla. Al llegar los paramédicos y confirmar la muerte oficial de la mujer, el hombre rompe en llanto y gritos. Ya con la ropa desgarrada, se toma débilmente de un barandal, parece que se va a caer. El hombre, en su inconsciencia y en su desesperación, no desea separarse de la esposa fallecida. Le insiste que responda, él no escucha, manotea y se aferra con fuerza al cuerpo de la esposa fallecida. El equipo de paramédicos requieren que el hombre guarde calma para continuar con los protocolos, ya que al ellos no recibir la firma del esposo, deben proceder a llamar a una patrulla, misma que levantaría una investigación por homicidio. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos ayudar a este hombre que está en una situación evidentemente de crisis, de desbordamiento emocional, por la muy reciente muerte de su esposa, una persona cercana. Bueno, entonces, podríamos iniciar haciendo un proceso de validación de las emociones de la persona que tenemos enfrente. Decía alguna frase como: Ricardo, sé que te duele mucho, sé que es difícil separarte de tu esposa. Es muy importante siempre iniciar los acercamientos validando la emoción de las personas. Em, Algo que también podríamos decir sería: ¿me ayudarías a sentarte conmigo ahí, por favor? Es decir, señalar puntualmente el espacio donde podemos ir para dar el espacio a los paramédicos para que puedan acercarse al cuerpo de su esposa. Seguiremos cerca de tu esposa, los médicos solo necesitan un momento con ella, es decir, explicarle nuevamente la situación y hacer un acercamiento cálido. También podríamos decir: lo siento mucho, quiero acompañarte lo mejor que pueda en esta situación tan dolorosa. Es decir, se ofrece esa ayuda, ese acompañamiento de manera realista, o sea, lo mejor que yo pueda. No voy a poder resolver todo, pero haré mi mejor esfuerzo. Em, Podemos preguntar cómo te puedo apoyar en este momento. También, si la persona está muy llorosa, es importante acercarle algún pañuelo facial, ¿no? Papel, para que también eso le permita estar en una mejor condición. También cuando las personas están llorando mucho pueden tener una situación de deshidratación, entonces se le puede ofrecer un vaso con agua. No siempre las personas realmente lo necesitan, se les puede preguntar. También se le podría decir: es importante avisar a tus familiares acerca de lo sucedido. ¿Estás de acuerdo? ¿A quién te gustaría llamar primero? Que aquí ya es comenzar a poner pautas de realidad para enfrentar la situación y también comenzar a fomentar que la persona esté en contacto con un tercero, en este caso sus redes de apoyo. Em, ¿Te ayudaría a estar mejor que hablemos con alguien para una asesoría acerca de los trámites que necesitas realizar? Es decir, puede ser que yo no tenga el conocimiento de qué necesita concretamente hacer esa persona, pero puedo ayudarle a ponerse en contacto con alguien que le ayude. Y nuevamente, ¿no? Poner ya pautas de afrontamiento desde un principio de realidad, que es que necesita seguir adelante con el proceso posterior al fallecimiento de su esposa. También podemos preguntar: ¿quieres que alguien te apoye con los trámites? Sé que en este momento sientes que no puedes más, es normal. Poco a poco irás tomando fuerza para lo que sigue. Aquí nuevamente pues estamos validando emociones, normalizándolas y dando palabras de esperanza realistas, ¿no? Es decir, que poco a poco se va a sentir mejor, no va a ser algo mágico ni inmediato. También podríamos decir: tus personas queridas, amigos y familiares pueden estar contigo. Puedes buscar ayuda psicológica para enfrentar esta situación tan dolorosa. Podríamos preguntar: ¿tienes alguna creencia religiosa o espiritual que te ayude en este momento? Y bueno,
es muy importante observar que en este proceso de contener a Ricardo, que es el primer ejemplo que estamos observando en esta charla, pues bueno, contener, ayudarle, es decir, a que esa emoción que está absolutamente desbordada, ayudar a contenerla, no quiere decir que sea lograr que deje de llorar, por ejemplo, ¿no? O sea, la persona puede ser que siga llorando y eso no quiere decir que no le estemos ayudando. Lo importante es que podamos pasar a los últimos pasos, es decir, llegar al punto donde, aunque no deje de llorar, sí haya una reducción en el malestar psicológico que le permita ir enfrentando la realidad e ir volviendo a, pues, las acciones que tiene que realizar y a tener un plan de acción a futuro. En un futuro inmediato, a corto plazo, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿Qué voy a hacer en unos minutos? ¿Qué voy a hacer en una hora? ¿Qué voy a hacer en 3 horas? Posterior a la situación crítica. Bueno, ahora les voy a leer otro ejemplo para que veamos nuevamente cómo podemos aplicar estos pasos de los primeros auxilios psicológicos de manera realista. Sobre todo, como vimos en este primer ejemplo, y les decía hace rato, pues se trata de activar y entrenar nuestro sentido común. O sea, las frases y las preguntas que les acabo de mencionar realmente son frases que de manera común, de manera natural, suelen pasar por nuestra mente cuando queremos ayudar a alguien. La idea es que ahora, a través de clarificar cuál es el objetivo de decir estas frases, pues las podamos aplicar de mejor manera, de forma más cálida, de forma más cercana, y de forma más realista cuando estemos enfrente de alguien que necesita ayuda. También otro punto importante es que necesitamos mirarnos primero a nosotros mismos para saber si nos sentimos seguros, para darle esta ayuda, esta confianza a la otra persona. Pues realmente todas y todos podemos hacerlo, ¿no? Solo es cuestión de saber si en este momento preciso que se está dando, yo estoy con las condiciones de tiempo, con las condiciones emocionales para acercarme a la persona. Y pues también tomar en cuenta que lo más importante es primero mantener la calma yo para poderle transmitir esa calma a la otra persona, ¿no? O sea, si yo estoy en un estado de mucha angustia también va a ser muy difícil transmitirle calma y seguridad a la otra persona. Entonces, si tengo la intención de ayudar, lo que se puede hacer es yo primero tomar unos minutos, tomar un momento para llegar a ese estado de calma, ese estado de seguridad, ese estado de confianza para después transmitírselo a quien tengo enfrente. También pensando en que muchas veces los primeros auxilios psicológicos, pues los vamos a dar en diferentes contextos, ¿no? O sea, desde un contexto personal, un adulto dándole primeros auxilios psicológicos a sus hijos, por ejemplo, o a alguna amistad, a algún amigo, a alguna amiga, a nuestros propios padres, ¿no? En general a familiares también en el espacio escolar, ¿no? Dar estos primeros auxilios psicológicos a mis compañeras, a mis compañeros de la universidad, también en los espacios laborales. Y bueno, considerar que mantener la calma, o sea, que facilitar que la otra persona esté lo más calmada posible, no es imponerle que se calme o imponerle que deje de sentir, sino más bien es escuchar lo más posible para que el hecho de que la persona vaya pudiendo poner en palabras cómo se siente sea lo que le dé la mayor pauta para sentirse en calma, además de darle algunas ideas concretas, como en el ejemplo anterior, esto de podemos llamar a tus familiares, puedes buscar ayuda psicológica, son pautas de sentido común y de acciones muy claras que también le dan calma a la persona. Bueno, vamos a pasar al segundo ejemplo. En este caso, la situación es la siguiente. Una mujer adulta irrumpe en oficinas de la Procuraduría General de la República
descontrolada por no tener respuesta de los responsables de la muerte de sus hijos. Grita y llora refiriendo a la policía ministerial su ineptitud para llevar el caso. Refiere no haber dormido en días y vivir con el temor de que alguien le haga daño o que la amenacen de muerte. La mujer insiste en no salir del inmueble hasta recibir claridad de su caso. Evidentemente, la desesperación, el enojo y la impotencia desbordan a esta mujer y el personal presente, al sentirse en parte responsables de la situación, no logran encontrar las palabras para consolarla. Entonces, bueno, vamos a trabajar a partir de esta situación número 2. Bueno, entonces algo que le podríamos decir a esta mujer, pues es en principio presentarnos. Es recomendable siempre presentarnos quiénes somos, decir nuestro nombre y, ¿no? Hola, soy Mariana, soy tu compañera, soy psicóloga, soy la maestra. Pero bueno, a veces también no es necesario, sobre todo si a quien le estamos dando esta ayuda, pues es alguien cercano, cercana, como ya la dijimos, amigos, familiares. O a veces también cuando la persona está muy, muy, muy llorosa, desbordada como el ejemplo anterior, a veces no es del todo necesario porque lo que necesita la persona es calidez y cercanía. Sin embargo, sí es lo más recomendable. En este caso, una primera aproximación podría ser: hola, mucho gusto, soy Mariana. ¿Me regalas unos minutos para saber cómo puedo ayudarte a sentirte mejor? Entonces, bueno, aquí lo principal es que le estamos preguntando en principio a la persona si quiere ser ayudada o no, porque no podemos imponerle la ayuda. Se la ofrecemos con la mejor de las intenciones y es la persona quien decide si quiere esta ayuda o no. También es muy importante para hacerle sentir confianza a la persona que tenemos enfrente, pues decirle que no le vamos a decir a nadie más lo que nos cuente, ¿no? Sobre todo en estos casos donde hay situaciones de violencia implicadas, ¿no? O sea, esta mujer de la situación 2, pues hay una situación de muerte, de asesinato de sus hijos, una situación muy, muy, muy extremadamente violenta. Entonces, es muy importante darle confianza en términos de que no le vamos a decir a nadie lo que nos cuente, porque de por sí alguien que pasó por una situación violenta, lo más común es pues que tenga mucho miedo, que se sienta perseguida, que sienta que le van a hacer más daño del que ya le hicieron. Entonces, la primera pauta para generar confianza, pues es decirle que lo que hablemos entre nosotras se va a quedar entre nosotras y efectivamente cumplirlo. Otra forma de acercarnos puede ser: ¿me quieres contar más acerca de cómo fue que llegaste aquí hoy? A esto se refiere en los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, el hacer preguntas abiertas. ¿Cómo fue que llegaste aquí hoy? Es decir, no hacer alguna pregunta más específica como qué le pasó a tus hijos, cuándo los mataron. Este tipo de preguntas lo que harían sería revictimizar a la persona porque tal vez no quiere hablar de esto, que es muy doloroso, o probablemente ya lo ha hablado mucho, con diferentes instancias, con diferentes personas. Pero en cambio, si hacemos una pregunta mucho más abierta, ya si la persona nos quiere contar más a detalle qué le pasó a sus hijos, ella puede decidir. Pero si no, pues enfocarnos al día de hoy, a lo que está ocurriendo hoy, a cómo fue que llegó a esta oficina sintiéndose tan enojada, tan impotente y buscando una respuesta inmediata acerca de la situación de sus hijos. Es muy importante también, pues si las personas están pasando por una situación dolorosa, de pérdida, pues también poder expresar de manera empática que lo sentimos, pues tan lo sentimos que por eso nos estamos acercando a ayudar. Si fuéramos indiferentes, no haríamos este ejercicio de cercanía. Entonces, por supuesto, es muy, muy importante decirle a las personas que sentimos su pérdida, que sentimos que hayan pasado por una situación violenta o que sentimos, ¿no? La situación de crisis, pues ya de manera específica a cada caso.
También podríamos decir, entiendo que tengas todos estos temores después de una situación tan terrible como la que te ha tocado vivir. Es decir, normalizar su estado emocional y ayudarle a poner palabras, ¿no? O sea, es cierto que si mataron a tus dos hijos es una situación terrible a la que hay que nombrar de esa manera, porque muchas veces existe el mito de no hablar y no nombrar las situaciones horribles, dolorosas, violentas, porque hay la sensación de que entonces la persona se va a sentir peor. ¿Cómo le voy a decir que su situación es terrible? Se va a sentir peor. Y no, es todo lo contrario. Nombrar la realidad de una situación que es efectivamente terrible contiene a la persona. ¿Por qué? Porque se siente validada, se siente escuchada, se siente mirada y también siente que hay un principio de realidad donde, pues sí, a pesar de que es una situación terrible, está buscando hacer algo. Em, Entiendo que te sientas desesperada, temerosa y enojada por no tener una respuesta más rápida. Está siendo fuerte y valiente para enfrentar esta terrible situación. Nuevamente, normalizar las emociones que son muy claras que estás sintiendo. Poner palabra a las emociones no es inventarnos lo que está sintiendo la otra persona, sino es solamente mirar con atención y escuchar con atención y a través de la empatía poder imaginarnos de manera precisa y por sentido común cómo se está sintiendo. O sea, alguien que está gritando, como todo lo que describí, que se nota temerosa, que se nota desesperada, podemos hacer esa apuesta de nombrar su emoción. ¿No? Y decirle, bueno, me parece que te estás sintiendo desesperada, que te estás sintiendo enojada. Ya también la persona, si no se siente así, pues nos podrá indicar que no es así, ¿no? O que podemos estarnos equivocando. Y entonces eso también va a permitir que se siga expresando, que siga poniendo palabras y entonces dar continuidad a al acercamiento y a la intervención. Em, Ante una situación tan angustiante como la que vives, pues te puede ayudar tener un apoyo psicológico, ¿no? Nuevamente, la importancia de incentivar el apoyo profesional, sobre todo en estas situaciones que son muy extremas y muy dolorosas. Es muy importante que te sientas segura en tu vida diaria y cotidiana, porque recordemos que esta mujer, pues sí, sus hijos al haber sido asesinados, pues ella pasó por una situación de violencia y sí puede existir un riesgo. Entonces, le podemos sugerir que tenga alguna asesoría legal al respecto, que esta mujer del ejemplo pues ya está en una Procuraduría General de Justicia, entonces probablemente ya recibió esa asesoría, pero es importante preguntarle, porque puede ser que no, o puede ser que requiera otra, o puede ser que ya no se acordaba y a través de hablar con nosotros lo recuerde y vuelva a tener claro cuál es su plan de seguridad, cuáles son las medidas que le han recomendado para estar en una situación de mayor seguridad. También siempre contemplar que si la persona vivió una situación violenta y no se siente segura, se puede llamar al 911 para tener el apoyo de una patrulla, independientemente de que la persona quiera denunciar o no. Recordemos que ante situaciones de violencia, la persona tiene derecho a denunciar, pero no es su obligación. Cada quien decide si denuncia o no y en qué momento. También se le puede decir alguna frase como estar acompañada y en contacto con tus personas más queridas y de confianza ayuda a sentir menos miedo y a que te sientas en mayor confianza. Nuevamente, algo fundamental de los primeros auxilios psicológicos es poner en contacto a la persona con su red de apoyo, con sus personas queridas, con sus personas de confianza, porque nosotras vamos a estar ahí por un tiempo. Ya dijimos, aproximadamente una charla, un acercamiento de primeros auxilios psicológicos, pues a veces puede ser muy breve si la situación eh, no nos permite quedarnos más tiempo y será aproximadamente máximo de una hora. Entonces nosotros no vamos a estar ahí con la persona para seguirle acompañando el resto del día o el resto de la semana. Entonces por eso es muy importante ser el puente para que se contacte con alguien de confianza, con alguien que sí va a poder acompañarle de forma más constante.
Em, Podemos preguntarle quiénes son las personas en las que más confías. ¿Se te ocurre alguna otra forma en que puedes sentirte más segura para seguir adelante con el proceso de investigación acerca de la desaparición de tus hijos? Porque aunque tú y yo quisiéramos que fuera más rápido, va a requerir más tiempo y paciencia. Que aquí también es darle principio de realidad a la persona, que es, pues sí, quisiéramos que fuera más rápido, pero hay una realidad donde todavía va a tomar tiempo y entonces necesitas tener estrategias para afrontar eso. Reconocer las fortalezas de la persona que tenemos enfrente, podemos decirle qué importante y valioso es que estés buscando maneras de estar más segura y de estar activa y presente en el proceso de búsqueda y de investigación acerca de lo que pasó con tus hijos. Que igual, no estamos inventando nada, ¿no? Es describir lo que estamos viendo. Una mujer que está siendo fuerte y valiente para ir a buscar la mejor forma de saber qué pasó con sus hijos. Recuerda que para poder seguir este proceso de manera activa y responsable, como lo has hecho hasta ahora, necesitas cuidar de ti misma, recibir el mayor apoyo posible, tanto de amigos y familiares como apoyo profesional. Esta frase me parece muy, muy importante y que aplica realmente para todos los casos. El necesitas cuidar de ti mismo. O sea, cuando estamos en una situación crítica, siempre es muy importante recordar que si no nos cuidamos, aunque nos estemos sintiendo tan perdidos, desbordados, pues no va a haber maneras de que la persona se sienta mejor. Y que siempre el apoyo de otras personas, amigos, familiares y el apoyo profesional va a ser eh, una pauta clave para el mejoramiento del estado emocional de la persona en crisis. Entonces, siempre, siempre, siempre incentivar el contacto con redes de apoyo e incentivar el apoyo profesional. En algunos casos, ya dijimos, es válido el contacto físico en los primeros auxilios psicológicos, siempre y cuando preguntemos y siempre y cuando también por sentido común vayamos observando si se está generando un adecuado nivel de confianza y de cercanía con esa persona como para preguntarle, ¿no? ¿Me permitirías darte un abrazo? ¿Te puedo dar la mano? ¿Puedo tocar tu hombro? Y ya cada persona nos indicará si podemos hacerlo o no. Sobre todo porque si en las situaciones muy, muy críticas como los ejemplos que estamos dando, ¿no? Pasar por una catástrofe natural, pasar por una situación violenta, en algunos casos el contacto físico también puede ayudar a la persona a calmarse, pero en otros no. Pensemos un ejemplo donde la persona pasó por una situación de violencia sexual o de acoso, será menos probable que un abrazo o un contacto físico le hagan sentir mejor. Pero bueno, se puede preguntar, siempre se puede preguntar. Podríamos decirle también a esta mujer, te propongo escribir o llamar a alguna de las personas que mencionas para que pueda estar contigo, ¿no? O sea, esto ya sería irnos acercando al cierre, a la despedida de ese acercamiento en primeros auxilios psicológicos que tenemos con la persona a través de hacer un puente, ¿no? Que llame a una persona de confianza o que vayan por ella o acompañarle a la puerta para que se traslade a encontrar a esa persona, ¿no? O sea, yo aquí termino este acercamiento, pero ya está el puente puesto para que llegues con alguien que te va a seguir acompañando. Podríamos cerrar con un podemos ir juntas a la puerta para que puedas tomar el transporte y llegar con tu amigo. Y bueno, vamos a pasar a un último ejemplo. Este sería el caso de alguien que pasó por una situación de violencia, puede ser de violencia psicológica, de acoso. Y bueno, siempre, como les decía, es muy importante hacerle saber a la otra persona que nos importa y que realmente sentimos que hayan pasado por una situación de sufrimiento, de dolor y crítica. Entonces, bueno, podemos decirle a la persona, siento mucho que hayas vivido una situación violenta. La violencia genera miedo, angustia y enojo, es normal.
Esto pues igual, ¿no? Es sentido común, no es que nos estamos metiendo en la mente de la persona para leer o que le estamos imponiendo sentir algo que no siente, sino es información general, ¿no? O sea, normalmente lo más común es que la violencia genere miedo, angustia y enojo. Y se lo podemos hacer saber y como les decía también, si la persona no se está sintiendo así, eh, podrá decírnoslo o también podemos preguntar, ¿no? La violencia normalmente genera miedo, angustia, enojo. ¿Es normal? ¿Te estás sintiendo así? Entonces, de esa manera ya no le imponemos a la otra persona un sentir que puede ser que todavía no sienta, ¿no? A lo mejor todavía está en shock, a lo mejor todavía no alcanza a sentir miedo o angustia, todavía está demasiado bloqueada. Entonces, bueno, hacer la pregunta de, ¿puede ser que te estés sintiendo así? ¿Estoy en lo correcto o no? Ayuda bastante también a abrir el diálogo. Porque recordemos que lo que queremos en esta intervención es abrir el diálogo lo más posible para que la persona de manera libre pueda ponerle palabras a la situación traumática y eso prevenga que se genere algún tipo de psicopatología por no haber hablado, porque quede bloqueada, reprimida esta vivencia. Y bueno, también es muy importante cuando las personas confían en nosotros, en nosotros, en nosotras, para hablar de situaciones tan delicadas, vulnerables, pues agradecer la confianza es muy, muy importante. Se puede decir alguna frase como, gracias por confiar en mí para hablar de este tema tan doloroso. Entonces ahí, además de agradecer la confianza, también estamos validando emociones, estamos promoviendo la expresión emocional. También podríamos decir, te puedes recuperar de esta situación, aunque ahora parece muy difícil y lejano sentirte mejor, que sería dar palabras de esperanza de manera realista. Nuevamente, sí, existe la posibilidad de estar mejor, pero eso implica tiempo, implica esfuerzo, implica trabajo, implica una serie de compromisos con una misma para estar mejor. Y bueno, como les decía, en los casos donde hay una situación de violencia, siempre es muy importante decirle a la persona que tiene derecho a denunciar, pero hacer esa clarificación. Es un derecho denunciar, pero nunca una obligación. Entonces, cada persona decide si lo hace o no y en qué momento. Pero sí es algo importante también cuando, pues recuerden, yo creo que todas y todas las que estamos aquí hemos pasado por una situación crítica, por una situación que nos hizo sentir totalmente fuera de nosotros mismos, de nosotras mismas. En esas situaciones no podemos pensar. Y a veces, y no solo a veces, lo más común es que justo porque no podemos pensar, porque el sistema psíquico está totalmente sobrecargado por la angustia, por el miedo, por el enojo, la tristeza, pues decir estas frases de sentido común, estas frases de información general básica, como tienes derecho a una denuncia, ayudan mucho a la persona a contenerse y a regresar al principio de realidad, porque cuando estamos totalmente desbordadas por una situación angustiante, no nos acordamos que podemos denunciar. Esa es la realidad. No nos acordamos que tenemos familia, que tenemos amigos que nos pueden apoyar. No nos acordamos que tenemos un celular que nos puede permitir estar en contacto con alguien que me pueda ayudar. No nos acordamos que existen asesorías legales, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque una situación crítica lo que hace es detener el pensamiento porque estamos desbordados por la angustia. Entonces, por eso es tan importante tener claro que nunca está de más hacer este tipo de intervención en primeros auxilios psicológicos con estas preguntas y con estas frases que son, en principio, para escuchar sin juzgar y la idea de haberlo hablado el día de hoy de manera breve y concisa, pues es que las personas que están aquí, yo sé que están estudiantes, profesores, colegas, pues se lleven mayor seguridad y mayor creatividad para poder acercarse a otra persona. Porque bueno, también hoy en día uno de los principales malestares que vemos en consulta es el malestar por sentirnos solos y solas. Pero paradójicamente
tampoco sabemos cómo acercarnos a la otra persona. Entonces también la idea de esta charla es que nos llevemos estas pautas generales para tener mayor seguridad y creatividad de cómo acercarme a la otra persona, cómo preguntarle, cómo validarle, cómo recordarle información básica para su seguridad, para su cuidado. Y bueno, en general, pues recordemos que el objetivo de estos primeros auxilios psicológicos es favorecer la adaptación de una persona que está en crisis, favorecer que nuevamente se adapte a la realidad, pero sin imponerle y sin pedirle que niegue sus sentimientos o que los esconda o que ya no los sienta, sino todo lo contrario, decirle que es válido sentirse como se siente, triste, enojado, impotente, con miedo, con angustia. Y justo a partir de hablar de eso es que la calma se va a ir construyendo en ese vínculo, en esa charla, porque también encontrar calma en una situación crítica solos y solas, como empecé esta conversación, no es posible. Necesitamos de otro también para calmarnos y para estar mejor. Pues bueno, vamos a dejar aquí. Muchas gracias por su interés, por su escucha y pues pasemos a lo que sigue, a las preguntas, a los comentarios. Gracias. Muchas gracias, maestra Mariana. Bastante, bastante importante, interesante, sobre todo el énfasis que le pones al otro, ¿no? Que es muy, muy importante transitar por estas vías del dolor acompañados, acompañadas. Eh, y creo que de esto que también mencionaba sobre la importancia de hablar, porque el poner en palabras algo tan traumático, tan difícil, tan doloroso, va tramitando como todo el dolor y cómo es que a estas dificultades de apalabrar lo que sucede, lo sucedido, pues pueda desencadenar una psicopatología, pues nos habla justamente de la gran importancia que tiene hablar, ¿no? Y sobre todo que los que estemos alrededor de esta persona, pues también tengamos la seguridad de que nuestra escucha y nuestro acompañamiento sea lo más respetuoso y lo más útil para estas situaciones tan lamentables que nos tocan a todos. Y algo que también quisiera rescatar antes de pasar a las preguntas, si es que hay unas preguntas, eh, pues es la importancia también de reconocer las condiciones propias, que muy bien lo mencionabas, ¿no? Como para poder también acompañar a un otro, necesitamos reconocer nuestras propias condiciones, que tanto yo también me siento bien emocionalmente, puedo sostener a un otro, ¿no? Puedo escuchar a un otro y creo que enfatizar, como lo hizo a lo largo de esta ponencia, es muy importante, ¿no? Reconocer las condiciones propias para acompañar y sobre todo darle una importancia a un otro para hacer esta red de acompañamiento en el dolor. Eh, pues bueno, déjenme ver si hay alguna pregunta por ahí. Sí, sí hay alguna pregunta. Ale Picasso dice, hola, buenas tardes. ¿Cómo afecta el estrés o las crisis emocionales individuales al bienestar de una pareja y cómo se pueden aplicar primeros auxilios psicológicos en esta situación? Bueno, pues claro, la pareja también, como decía, los familiares, ¿no? Personas queridas también sean, em, y de manera natural, ¿no? En el vínculo damos estos primeros auxilios psicológicos. Muchas veces los damos sin haberle puesto este nombre, ¿no? Lo importante siempre es también, pues como estamos hablando, cuando las situaciones son muy desbordantes, también la posibilidad de buscar la ayuda de un tercero, una ayuda profesional, porque una pareja, al ser una relación tan cercana, donde se comparte normalmente el espacio de vivienda y somos familia y se comparte pues la intimidad en todos los sentidos, pues a veces se puede ver, puede haber más afectación y no sí, o sea, más afectación para
el otro lado de la pareja, o sea que en realidad la crisis, aunque sea individual, también es una crisis de pareja y entonces va a ser más difícil, pues en algunos momentos poder estar calmada primero yo para ofrecerle esa calma y esa seguridad a la otra persona. Sin embargo, es posible, ¿no? O sea, es posible sin duda poder aplicar estos pasos también cuando mi pareja está en una situación de crisis, siempre y cuando esa crisis no me lleve a mí a una situación también de crisis y desbordante donde ya se viera limitada mi posibilidad para hacer esta intervención. Y entonces, claro que se pueden llevar a cabo con la serie de pasos que ya les puse hace rato, ¿no? De los objetivos que sobre todo pues es escuchar, acercarse, incentivar el acercamiento a redes de apoyo, incentivar el apoyo profesional y siempre hacerlo con respeto. Muchas gracias, maestra. Por acá hay otra pregunta. Dice, Armando Atlantista menciona, hola, buen día. Disculpe, ¿cómo se puede capacitar a más personas en la práctica de primeros auxilios psicológicos? Bueno, pues aquí en la Facultad de Ciencias hay a veces algunos, ha habido ya, ¿no? De hecho, ya hubo una capacitación previa para algunos grupos de maestros y personal y colegas, y justamente es la idea de estas jornadas de salud mental que se hacen mes con mes. Es una iniciativa de la Facultad de Ciencias que es valiosísima justo para fortalecer a la comunidad universitaria y que sepamos acercarnos unos con otros, sepamos ayudarnos unos con otros, sepamos escucharnos. Entonces, seguramente como parte de este proyecto de conferencias y capacitaciones en salud mental, se podrán abrir otros espacios. Porque sí es importante capacitarnos, como les decía, poder tener estas herramientas y activarnos y entrenarnos para que eso que tenemos como sentido común realmente podamos aplicarlo de la mejor manera para la otra persona, con respeto, confidencialidad, con todas las características que ya estuvimos mencionando durante la charla. Muy bien. Me parece que hay otra pregunta. Dicen por ahí, eh, Andrea Rojas, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿qué debemos hacer si la persona no se presta a recibir la ayuda inmediata? Esta pregunta es importantísima. Gracias por hacerla, Andrea. Pues en principio recordemos que el primer paso de los primeros auxilios psicológicos es escuchar sin juzgar y luego promover la expresión emocional. Entonces, pues escuchar sin juzgar a la persona del por qué considera que no quiere, que no necesita la ayuda. Siempre y cuando, o sea, siempre y cuando la persona no esté en una situación de riesgo, como un intento de suicidio, donde ahí sí tendríamos que explicarle que se necesita llamar al 911 o que necesitamos acercarnos a alguna otra instancia profesional, justo porque es una situación de riesgo. Si no es el caso, si la persona no está en una situación de riesgo para su vida, pues es razonable, ¿no? O sea, también es válido. Lo que podemos hacer es decirle a la persona, voy a estar aquí, ¿no? Voy a estar aquí sin, obviamente sin hacer promesas. Ya dijimos que otra pauta es no hacer promesas que no vamos a cumplir. Entonces, bueno, si es una situación y una persona con la que efectivamente podemos estar disponibles más adelante, pues se lo podemos hacer saber, ¿no? Bueno, ahora no quieres, pero me puedes buscar más adelante si quieres. Voy a estar en este lugar físico o te puedes acercar por este correo electrónico, ¿no? O por mi teléfono. Y siempre decirle, bueno, tal vez ahora no quieres esta ayuda o no quieres hablar conmigo, pero está la ayuda profesional, ¿no? También darle, es recomendable compartir los teléfonos de apoyo profesional telefónico, como la línea de la vida, pues que son, la línea de la vida es una línea que está siempre disponible 24 horas todos los días del año. Entonces eso también le puede dar calma a la persona de, bueno, tal vez ahorita no quiero la ayuda, pero hay un espacio, hay un lugar donde puedo llamar eh, cuando lo necesiten, ¿no? O sea, cuando la persona no quiere, pues también hay que saber respetar porque la ayuda no se puede imponer,
Para que la ayuda funcione, el primer paso es que la persona quiera. Pero se le pueden hacer todas estas recomendaciones, ¿no? Incentivar el apoyo social. Tal vez no quieres hablar conmigo, pero puedes hablar con una amistad, con un familiar, puedes llamarle, puedes ponerte en contacto. O sea, siempre a pesar de que la persona no quiera, se puede incentivar que acuda con redes de apoyo, se puede incentivar el apoyo profesional y si es realista, pues también incentivar que nos busque más adelante si quiere. Muchísimas gracias, sobre todo, como bien dices, el respeto, ¿no? Eh, Déjame ver. Hay otra pregunta de Alicia Pérez que dice, buenos días, ¿habrá alguna iniciativa para que se le imparte esta capacitación a docentes, no necesariamente de la universidad? Pues claro que sí, con mucho gusto tienen mi contacto, tienen mi correo, yo puedo darles esa capacitación y también vía la Facultad de Ciencias se puede pensar en hacer alguna colaboración específica dependiendo de la instancia en la que estés pensando, Alicia, pues con mucho gusto podemos organizarnos a través de la Facultad de Ciencias y también de manera personal. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. De antemano, maestra Mariana, muchísimas gracias por compartirnos con mucha amplitud, muy explicado, con muchos ejemplos de cómo decir y cómo acompañar al otro en situaciones tan difíciles, tan críticas. Y pues bueno, agradecer el tiempo y todo esto que nos hayas compartido. Y pues bueno, pues para ir cerrando, primero que nada, agradecerles en nombre de la Comisión de Equidad y de Espora Psicológica todo el apoyo, la escucha, el interés que han mostrado a lo largo de todo este año alrededor de las diferentes pláticas que se han dado sobre salud mental. Esta jornada hemos hecho en colaboración la Comisión de Equidad y Espora aquí en la Facultad de Ciencias, pues está pensada para que toda la comunidad tenga mayores herramientas, mayores conocimientos y también pueda detectar como diferentes circunstancias que puedan ser de utilidad para ustedes. Pues ya el siguiente año estaremos reencontrándonos con nuevas temáticas alrededor de la salud mental, con nuevos especialistas y pues ya les estaremos avisando con mayor detalle y pues de nuevo muchísimas gracias, Facultad de Ciencias, Comisión de Equidad y en nombre de Espora, muchísimas gracias, que tengan unas felices fiestas, unas felices vacaciones, descansen mucho y nos estaremos viendo el siguiente año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mariana. Gracias, felices fiestas.